Ustedes me filman y yo lo filmo a ustedes. ¿Por qué me están siguiendo? Porque yo no necesito ninguna seguridad. Ven y vigila y cuida a la gente que están matando en la calle. A la gente que están matando en la calle. ¿Cuál es? Si tú eres mi seguridad, tú no tienes por qué estarte tapando así. ¿Quién eres tú? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Yo sí te puedo decir para quién trabajo yo. Yo trabajo para todos los venezolanos. Ajá, para ustedes también. ¿Y por qué me tienes que estar intimidando y siguiendo hasta mi casa? Ah, no. Vayan y cuiden a los venezolanos que los están matando en la calle. Con el AMPA desbocada, como tú sabes, y con armas de guerra y mejores que las que ustedes cargan. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto te pagan a ti? ¿Por qué la pregunta? Para saber cómo está este país pasando hambre. O ustedes no están pasando hambre también. No están pasando trabajo también. ¿Tú sabes para qué estoy yo trabajando? Para que tú tengas un futuro en Venezuela, para que tus hijos tengan un futuro en Venezuela y para que nunca nadie le haga a mí lo que tú me estás haciendo, para que no le hagan a tus hijos. Nosotros nos mandaron a resguardar su seguridad. Mi seguridad estaría muy resguardada si no hubiese un régimen criminal en este país, como estaría la seguridad de todos ustedes, y tú lo sabes. Entonces déjenme tranquila, vayan y ocúpense de lo que este país está pasando, trabajo, como están matando a gente, asaltando a gente en las calles, ustedes lo saben. Ese era el video en el que se muestra cómo era perseguida por motorizados la dirigente opositora María Corina Machado. Presuntos funcionarios del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, la estarían vigilando en su gira por el estado Carabobo, a 200 kilómetros de la capital. Cuando Machado confrontó a estos hombres que iban en la moto, ellos aseguraron que fueron enviados por el gobierno de Nicolás Maduro para resguardar su seguridad. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar en Caracas a Oliver Fernández, quien tiene esta noticia y está con María Corina Machado. Bienvenidos a ambos al programa La Tarde del Canal de las Américas. Muy buenas tardes, Joely. Gracias por este contacto. De inmediato vamos a tener la reacción por parte de la dirigente opositora María Corina Machado, que nos acompaña en la tarde del día de hoy. Bueno, y lo primero que queremos preguntarle, María Corina, es lo siguiente. ¿Qué pasó este jueves 5 de julio? ¿Cansancio quizás de la persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN? Muchas gracias, Oliver. La verdad es que yo tengo que aclarar que hubo una actuación distinta a toda la que yo he recibido por parte de distintos grupos de seguridad civiles y militares en los últimos tiempos. Y en esta oportunidad, un vehículo y una moto con 2 personas a bordo nos siguieron desde la parroquia Miguel Peña. Para la gente que está fuera del país, es una parroquia muy populosa, en una zona muy humilde, pero muy aguerrida del estado Carabobo, y fueron durante 2 horas y media por toda la autopista regional del centro y llegaron hasta escasos metros de mi casa. Generalmente, cuando me persigue, me acosa el Servicio de Inteligencia Política, el SEBIN, o de Inteligencia Militar, ellos se paran a unas 2 cuadras de mi casa, pero esta vez llegaron hasta mi casa y de una forma bastante intimidante me filmaban a la persona que allí trabaja. Entonces, sí, efectivamente fue un límite. Y además yo estoy convencida que el mensaje que tenemos que transmitirle a los venezolanos, uno, es que no te dejes. No nos podemos acostumbrar al acoso y al abuso. Tenemos que reaccionar. Y esto es algo que tenemos que hacer todos los días en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo segundo, yo creo que también hay que enviar un mensaje muy claro y muy firme, precisamente a estos funcionarios, en el sentido de que no te prestes a ser parte de los atropellos de la tiranía que utiliza a los policías venezolanos, que también están pasando hambre como el resto del país, para violar la ley y para acosar a quienes sí hacemos nuestro trabajo. Ahora, María Corina, esto tiene tiempo, ¿no? Ya lo habías denunciado en varias ocasiones, incluso se te ha prohibido a ti y a tu equipo poder viajar por avión, a las líneas nacionales se les prohibió venderle los pasajes, has tenido que recorrer el país por tierra. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Y sobre todo, has sido perseguida también durante todos estos años en ese recorrido. Aproximadamente son como 2 años, ¿no? Que no te has podido ni siquiera montar en un avión en Venezuela. Sí, ellos han ido escalando la represión y la asfixia. O sea, desde hace 4 años no puedo salir del país.
arbitrariamente, porque le dio la gana a Diosdado Cabello, precisamente porque yo fui a la Organización de Estados Americanos, al Consejo Permanente, a denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela. Desde hace, sí, vamos para 2 años, entonces ya tampoco me dejan, como tú dices, comprar un pasaje de avión local. A las líneas aéreas le han dicho que la que me monte en un avión le quitan la licencia. Pero eso ha ido escalando y ahora también desde hace ya bastante tiempo, recorridos dentro del país, donde han llegado a trancar las principales autopistas de Venezuela por 8 o 10 horas para impedirme que yo llegue a un destino. Ello implica además que sí, yo tengo que salir a horas insólitas, me cambio de vehículo, cuando no quiero correr el riesgo de no poder llegar a una actividad, como por ejemplo cuando estuve en la frontera con el hoy presidente electo Iván Duque, que yo tuve que llegar escondida porque sabía perfectamente que no me iban a permitir llegar hasta San Antonio del Táchira. ¿Eso qué significa? Que yo para ir a una ciudad del país que en avión te puede tomar 1 hora, a mí me puede tomar 35 horas o 40 horas en carretera. Ahora, esta persecución, bueno, ya decíamos que no era nueva, pero también se da en medio de las recientes acusaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que la ha acusado a usted de estar al frente de presuntamente, bueno, un alzamiento militar, o de alguna manera la relacionan con algunos militares en Venezuela, y por una encuesta también que se hizo por algunos funcionarios militares que han dicho que tiene muy buena aceptación dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mira, la represión en Venezuela está escalando no solo contra mí, sino contra todos aquellos que hablan y dicen la verdad, como es tu caso, o como es el caso de los médicos y enfermeras que ya van para 2 semanas en la calle protestando, los trabajadores de PDVSA, los funcionarios del Banco Central que sacan para afuera todo el horror, la corrupción y la debacle económica del país. Entonces Maduro está muy consciente que tiene un país de pie en efervescencia, que lo único que le queda es la represión. Pero es que ya ni siquiera tiene las Fuerzas Armadas para reprimir. Entonces también están aterrorizando y reprimiendo la Fuerza Armada. ¿Cómo? Utilizando nada más y nada menos que o colectivos y bandas criminales o funcionarios cubanos, militares cubanos, como los que ayer vimos, nada más y nada menos que desfilando con bandera cubana el día de la independencia venezolana. Dime tú la magnitud de la humillación y el atropello que esto representa para la institución militar y para el honor militar. Entonces, esto es lo que le queda a Maduro, porque además sabe que además tiene un país en contra. Mira, muchos de estos funcionarios, insisto, civiles y militares que en algún momento los han obligado a seguirme o a amedrentarme, cuando yo hablo con ellos y me cuentan su vida, lo que padecen sus hijos, cómo se han ido del país familiares, cómo ellos los maltratan, cómo pasan hambre. O sea, a mí me llega al alma y les digo, muchos de ellos no tienen otra opción que seguir allí. Pero a ellos hoy les digo, como les digo a los ciudadanos militares, a las tiranías hay que desobedecerlas. Este régimen hay que desconocerlo. Y así Maduro entenderá que el tiempo finalmente se acabó. Ahora, María Corina, bueno, uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Diosdado Cabello, ha dicho que se va a investigar a través de la Asamblea Nacional Constituyente a aquellos dirigentes que de alguna manera han promovido, bueno, la ayuda humanitaria, entre otras cosas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Vienen nuevas detenciones quizás para dirigentes políticos, incluso a usted la pudieran detener en los próximos días por esta situación? Bueno, ese señor dice todos los días una amenaza distinta y como tú bien dices, en esto llevamos 20 años. Que investiguen. Pero lo que están descubriendo es que entre ellos, entre las facciones y las familias de mafias que conforman este régimen, lo que hay es una lucha a muerte, entre otras cosas, porque las sanciones sí funcionan. Y las sanciones están haciendo que entre estos grupos el enfrentamiento sea realmente a muerte. Y la información está saliendo a flote. Es decir, las agencias internacionales de inteligencia no se dan abasto para procesar lo que va a terminar siendo, Oliver, créeme, el saqueo más grande de la historia de la humanidad, lo que esta gente ha hecho con Venezuela. Bueno, en los últimos días se ha hablado de una presunta invasión por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, yo quiero ahí decir varias cosas y quiero ser muy precisa. Número 1, en Venezuela sí hay una invasión. Una invasión de funcionarios cubanos, una invasión de guerrilleros colombianos del ELN y no desmovilizados de la FARC, una invasión de grupos terroristas
y grupos armados. Esos sí son grupos paramilitares que están al servicio de esta narcodictadura. Número 2, yo he dicho, he afirmado e insisto, en Venezuela hay fuerza en los civiles y en los militares para enfrentar y derrotar esta dictadura. Pero en tercer lugar, necesitamos el apoyo firme y decidido de la comunidad internacional que ha comenzado a actuar y que queda mucho por hacer. Por ejemplo, el apoyo a la investigación en la Corte Penal Internacional, la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, el reconocimiento al TSJ legítimo que ha sido expulsado del país. Pero decir que las opciones son o una invasión militar o nada es banalizar lo que ocurre en Venezuela y desconocer que aquí hay un Estado forajido que, como dijo el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, no tiene fronteras. Así que es la hora de actuar y yo quiero agradecer además al presidente electo de Colombia, Iván Duque, que en estas horas ha dado su total respaldo a la lucha por la restitución de la democracia y el orden democrático en nuestro país, así como a la Unión Europea, a la Organización de las Naciones Unidas, donde se está debatiendo el caso de la violación de los derechos humanos en nuestro país. María Corina, en nuestros estudios tenemos a Yoeli Ramírez, en la tarde también de NTN 24, y ella quiere participar en esta entrevista y te va a hacer una pregunta. Adelante, Yoeli. Gracias. María Corina, quiero preguntarle, el Parlamento Europeo reclama que Venezuela permita la entrada de la ayuda humanitaria e insta a la vez a la Unión Europea a liberar más fondos para asistir a los venezolanos que huyen del país. ¿Qué puede agregar? Bueno, efectivamente, es una resolución muy importante y muy oportuna que tuvo lugar hace unas horas en el Parlamento Europeo con un apoyo abrumador de los distintos grupos de europarlamentarios que lo conforman. Y tiene lugar al regreso de una misión de europarlamentarios que fueron a la frontera con Venezuela, tanto en Colombia como en Brasil, y constataron el horror de la situación humanitaria que está ocurriendo en Venezuela, que durante tantos años advertimos. Yo lo he visto de este lado de la frontera, ellos lo vieron desde allá. Familias enteras que llegan pasando hambre, sin medicina, dejando todo atrás en nuestro país. Y es una situación que se va a incrementar exponencialmente si Maduro sigue aquí. Imagínense lo que representa una hiperinflación que ya supera el 40.000%, y Maduro se ha negado a recibir y permitir que entre cualquier tipo de apoyo humanitario, medicinas o alimentos. Esta resolución, además de atender la crisis humanitaria que vive en Venezuela, ya una tragedia, una catástrofe humanitaria, insiste en la urgencia de apoyar, como yo les decía, la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional porque han cometido una serie de delitos de lesa humanidad, entre ellos asesinatos extrajudiciales y torturas. Torturas como la que hoy hacen a ciudadanos militares para extraerles una acusación falsa en mi contra. Así que creo que es una acción muy importante. Quiero agradecer al Parlamento Europeo, a los europarlamentarios, entre ellos Beatriz Becerra, que vinieron, en este caso a Cúcuta, y decirles que los venezolanos sabemos que no estamos solos y que estas acciones y de resoluciones significan un impulso, un apoyo enorme para continuar aquí de pie, avanzando hasta lograr la salida de la dictadura del poder. Bueno, María Corina, no podemos despedir este contacto sin preguntarte, ¿no tienes miedo? Porque las agresiones ya, bueno, han sido de alguna manera instigación, pero digamos, ¿no tienes miedo de que pueda ser agredida físicamente incluso? Mira, en primer lugar, todos podemos ser agredidos físicamente y de otras maneras. Moralmente lo somos todos los días y eso es un daño gigante, enorme para quien creemos en el honor, en los principios. Pero si algo está claro es que el chantaje del miedo a través del hambre, Oliver, en Venezuela se quebró el 20 de mayo, cuando estos delincuentes criminales que están en el poder le dijeron a las familias, a las madres, a los padres venezolanos que tienen que llevar comida a sus hijos esta noche, al día siguiente, que si no participaban en esa farsa que llamaron elecciones, no le iban a dar la comida. Y la gente los repudió. Allí se envió un mensaje firme y claro. Venezuela está unida, unida como nunca lo ha estado, clara en cuál es el objetivo. Y son dos palabras, la que yo escucho en todo el país y que hoy nos unen. Fuera Maduro. Fuera Maduro.
en todas partes, los médicos, las enfermeras, los trabajadores, los estudiantes, eso es lo que repiten y eso es precisamente lo que vamos a lograr para iniciar entonces la transición y la reconstrucción. Y yo estoy aquí acompañando a ese pueblo que no tiene miedo a llamar las cosas por su nombre y que sabemos que esta es una lucha de dignidad, de justicia, de solidaridad y por la libertad. Y por eso la vamos a ganar. Queremos agradecer entonces a la exdiputada María Corina Machado y también dirigente del partido 20 Venezuela por acompañarnos el día de hoy. Con esta información, Joely, regresamos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, a ti y a María Corina por atendernos aquí en la tarde de NTN 24.